Listo, bueno, entonces vamos a empezar este curso, vamos a empezar el curso del 2021-2 con una introducción a Azure Functions. Digo que es una introducción porque es el primer tema que vemos y lo que vamos a hacer es explicar cómo funcionan los microservicios. Luego vamos a hacer una aplicación de API tradicional, que es la que vamos a usar en nuestra aplicación, pero me parece interesante que podamos introducir este tema. Bueno, entonces primero, estos son, digamos, lo que vamos a tener para este curso. Necesitamos unos conocimientos básicos en C#, necesitamos pues esto lo puedo quitar acá, necesitamos una cuenta en Azure y también vamos a necesitar Visual Studio 2019, pues también creo que lo pueden hacer con 2021, pero yo estoy utilizando Visual Studio 2019. Y el Visual Studio debe tener instaladas las características de Azure y .NET Core. Me explico. Si ustedes ya tienen el Visual Studio instalado, simplemente ejecutamos este programa que llama Visual Studio Installer. Lo voy a mover por acá para que lo veamos. Y cuando le digamos Visual Studio Installer, asegurémonos que tengamos instalados estas dos características, que tengamos la que dice Azure Development, esa es fundamental, y también necesitamos esta que está acá, y también necesitamos la .NET Core, que es creo que la última por acá. Entonces necesitamos .NET Cross Platform Developer, lo que es todo lo que es del .NET Core, y Azure Development. Yo ya los tengo instalados, entonces no tengo necesidad de hacer eso. Lo que vamos a hacer en este dojo de Azure Functions es, primero vamos a ver algo de teoría, después vamos a crear una Azure Function muy sencilla, la vamos a crear desde la plataforma de Azure. Luego vamos a crear un Azure Function desde Visual Studio y cuando creemos el Azure Function desde Visual Studio vamos a ver cómo funcionan los diferentes triggers, cómo funciona el concepto de los bindings. Vamos a hacer un API completo, vamos a hacer todos los verbos HTTP, es decir, vamos a hacer el para crear, para modificar, para obtener, para listar, para borrar. Incluso también vamos a crear una Azure Function programada por tiempo. Vamos a aplicarle unas pruebas unitarias y por último vamos a publicar nuestra API Function como nos quede ya finalizada. Entonces primero vamos a algo de teoría de qué son las Azure Functions. Entonces, ¿qué es una Azure Function? Es una nueva arquitectura de hacer aplicaciones. Cuando yo necesito hacer unas API que las vamos a consumir desde diferentes temas, básicamente tengo dos alternativas. Una alternativa es crear todo una API tradicional, o puedo utilizar lo que llamamos ahora microservicios, y los microservicios ya no es una aplicación monolítica, no es una aplicación grande, sino que lo que tratamos es que diferentes piezas me provean servicios más sencillos. ¿Y esto para qué nos va a servir? Nos va a servir cuando yo necesito hacer aplicaciones sencillas, cuando necesito hacer aplicaciones escalables y aplicaciones que son independientes. Aquí tenemos un concepto que es el concepto de serverless. Serverless es sin servidor, o sea, no vamos a tener como tal un servidor dedicado a nosotros, sino que vamos a tener piecitas de software muy pequeñas proveyendo servicios que necesitamos. Entonces vamos a entender qué es esto de sin servidor y vamos a entender qué servicios nos genera tener el concepto de serverless. Ahora, ¿cómo podemos crear las Azure Functions? Las Azure Functions las podemos hacer en diferentes lenguajes. Las podemos hacer en C#, en JavaScript, en F#, en Java, en Python, en PowerShell. Yo para este ejemplo, pues voy a trabajar con mi amado C#, que es el lenguaje que más cómodo me siento, pero no es una obligación crear las Azure Functions en C#. Tenemos diferentes lenguajes, bueno, los que de pronto no gusten tanto del C#, sino que se sientan más cómodos con Python o con alguno de esos lenguajes, pues los pueden usar. Bueno, lo primero es que nosotros podemos definir cómo vamos a ejecutar nuestras Azure Functions. Y nuestras Azure Functions realmente tienen, digamos, tres formas de hacerlo. Entonces, lo primero es que yo puedo programar que mis Azure Functions funcionen por tiempo y esto es muy útil. Yo puedo programar muy fácil tareas automáticas que cada hora, cada 2 horas, cada minuto, cada 24 horas, etcétera, corran un proceso
y esto me da muchos beneficios porque puedo automatizar muchos procesos y esto lo podemos hacer fácilmente con Azure Functions. Otro disparador de las Azure Functions, aquí lo que estaba hablando son los triggers o los disparadores, es que yo puedo tener una cola de mensajes y puedo colocar que mi Azure Function, cada que me coloquen un elemento en la cola, automáticamente disparen el Azure Function. O si yo tengo un blob, o sea, un blob es un elemento, es como un espacio de almacenamiento donde puedo meter imágenes, archivos grandes, videos, lo que sea. También cada que yo coloque algo en un blob puede ser un disparador para poder ejecutar nuestras Azure Functions. Y la más común es si nosotros tenemos, digamos, un verbo HTTP. Yo puedo hacer que mi Azure Function me la dispare un get, me la dispare un post, me la dispare un put o me la dispare un delete, y son, digamos, las tres formas que yo tengo de ejecutar mi Azure Function. Entonces, resumiendo aquí lo que son los triggers, podemos hacer los triggers por tiempo, podemos correr una función programada, podemos tener un mensaje, podemos poner a escuchar una cola y cuando me llegue el mensaje a la cola, pues yo puedo disparar mi Azure Function. Podemos hacer puedo hacer un HTTP request, que es cuando a mí me llamen, me hagan un llamado, pues voy a generar, y Azure Function está en crecimiento, está en desarrollo y tenemos más opciones. Por ejemplo, cuando creamos un blog, cuando me ingresen una nueva fila en una base de datos no relacional, por ejemplo, la base de datos Cosmos, hay diferentes triggers que son los que hacen. Entonces, el primer concepto son los triggers. El trigger es qué dispara la Azure Function, qué va a hacer que mi función se dispare. Ahora, el otro concepto son los binding. Los binding es qué le puedo inyectar yo a mi Azure Function para que funcione. Y esto es muy importante. Entonces, puedo tener, a mí me puede llegar como entrada a una Azure Function una cola, me puede llegar una base de datos Cosmos DB. Cosmos DB es la base de datos no relacional que tenemos ahora disponibilidad en Azure. Podemos utilizar un blob storage, es el que vamos a usar para nuestro ejemplo. Blob storage es un elemento de almacenamiento que son muy baratos. Podemos almacenar grandes cantidades de información en un blob storage y nos sale mucho más económico que en una SQL Server. También podemos utilizar un bus de mensajería, un table storage. Un table storage es una tabla, digamos una colección para una base de datos no relacionada, y también podemos utilizar un SendGrid. Ahora, ¿cómo podemos publicar nuestras Azure Functions? Entonces, yo puedo definir una máquina virtual en Azure. Entonces yo llego, creo la máquina, le asigno memoria, le asigno procesador y en esa máquina pongo a correr mi Azure Function. Digamos, aquí hay un costo porque ahí me toca pagar por la máquina virtual, y entre sea una máquina virtual pues más poderosa, pues más costos debo de pagar. O nosotros podemos crear un Azure Function llamado, lo que se llama el concepto de Azure Web Apps y Azure Web Host, que es que yo no tengo un servidor propio dedicado para mí, sino que me prestan un pedazo de servidor, y esta opción pues sale mucho más económica. Vamos a ver un poco más en detalle esto. Podemos tener Azure Function en Visual Martin, en una máquina virtual. Entonces, ¿qué ventajas tengo? Que yo ahí puedo instalar lo que yo quiera. Puedo instalar Windows Service, Web Service. Aquí es lo que se llama, lo que conocemos como infraestructura como servicio. O sea, el IaaS. El IaaS es que yo estoy pidiendo, estoy pagando por una cantidad de infraestructura. Pero al tener esta alternativa, yo soy responsable de mantener este servidor, de hacerle los parches, porque es como si fuera una máquina física, pero realmente tengo es una máquina virtual en la nube que Microsoft me provee. La otra es que podemos utilizar el Azure Function como servicio. Aquí recuerden que aquí tenemos algo que llama el IaaS. IaaS es Infrastructure as a Service, y aquí tenemos ya es el Platform as a Service. Aquí ya no estoy pidiendo un servidor, sino que estoy definiendo una infraestructura. Esta es la que vamos a utilizar para nuestro ejemplo. ¿Qué ventajas trae? Que es más fácil de depurar, más fácil pues, de hacer el deploy, de publicar. Yo tengo una opción para escoger muchos frameworks que yo puedo tener mis Azure Functions ligadas a un plan de consumo. Es decir, voy a pagar un valor
por la cantidad de peticiones y la cantidad de ancho de banda que yo me esté gastando. Y puedo escalar eso a muchos servidores, es decir, cuando mi nivel de información sea muy pequeño, pues mis costos van a ser muy bajos, pero cuando ya tengo una API que me la consumen millones de dispositivos, puedo escalarla para que automáticamente muchos servicios lo utilicen. Ahora, a mí, obviamente, siempre me ha gustado más, o sea, esto de Azure, me ha gustado más trabajar en modo PaaS que en modo IaaS. Ahora, ¿qué ventajas tenemos al utilizar un Azure Function? La primera y muy importante para muchos de nosotros es que nosotros tenemos economía. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos utilizando una arquitectura de microservicios es mucho más económico, pero estoy hablando de que dependiendo de la cantidad de información valga cero. O sea, es totalmente gratuito montar una Azure Function, digamos, es totalmente gratuito si la cantidad, si el volumen de información que nosotros nos consumimos no es el suficiente. Y ya, cuando ya empiezo a hacer más peticiones, pues el valor va a aumentar. Ahora, para lo que nosotros hacemos aquí y para el ejemplo, la opción gratuita nos va a funcionar perfectamente. No, muy difícil que en un ámbito académico vamos a necesitar utilizar un plan de servicios. Ahora, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos hacer un servicio, pues como un modelo de facturación y mira lo que estoy diciendo. Yo puedo hacer 1.000.000 de ejecuciones y puedo gastarme 400.000 gigabytes. Eso es una cantidad impresionante de información y eso me sale gratuito. Si yo ya me voy a gastar más de 1.000.000 de ejecuciones de mi Azure Function, ya sí me toca empezar a pagar. Entonces, vamos a ver, entonces, ahí está. Beneficios. Resumimos los costos porque nosotros tenemos eso, en la ejecución de las Azure Functions son muy rápidas y nosotros, digamos, vamos a tener requerimientos de servidor muy exclusivos, muy precisos que no nos van a gastar máquina donde no la necesitamos. Ahora, ¿qué más podemos decir? Nosotros hacemos un desarrollo muy rápido, nosotros podemos incluso no tener una máquina de desarrollo. Yo puedo crear mis Azure Functions, las puedo crear por web, no necesito ni siquiera tener el Visual Studio instalado. El Azure Function la puedo hacer por el portal de Azure y nosotros es una forma, lo que nosotros llamamos un costo efectivo, un modelo en el cual el costo está relacionado con lo que tú te consumas. Y ¿qué tenemos? Que nosotros no tenemos que estar pendiente de los servidores. Yo puedo definir escalamiento automático. Es como lo que pasa con el sistema de matrícula de la universidad. Todo el mundo se queja porque la universidad, digamos, y eso no pasa solamente en el ITM, le pasa a todas las universidades que yo conozco, que cuando hay momento de matrículas, eso es un lío, es un caos, porque todo el mundo está haciendo peticiones. Entonces, las universidades tienen una semana crítica en la cual las peticiones son muchísimas. Yo, si tuviera montado eso en una arquitectura de microservicios, lo que haría es que le colocaría un autoescalamiento para que en las épocas de matrícula de universidad yo pudiera montar muchos servidores atendiendo las peticiones y podría dar un muy buen servicio. Y solamente pagaría esa cantidad de servicios adicionales, los pagaría por esa semana donde el tiempo de matrículas es muy pesado. El resto del año, donde ya las consultas son más livianas, pues tendría servidores, digamos, mucho más de menor performance. Ahora, ¿dónde podemos usar Azure Functions? ¿Dónde es recomendado? Cuando nosotros queremos hacer un experimento y un prototipado. Si yo quiero crear una API rápida que me devuelva una información, pues no me justifica montar todo un API que se conecte a una base de datos, pagar por una cantidad de servicios que realmente necesito. Es un prototipo. Las Azure Functions son excelentes. Cuando yo quiero automatizar procesos de desarrollo, yo quiero encascar, yo quiero colocar un pipeline automático de deploy, las Azure Functions me van a ayudar. Cuando yo tengo una API muy grande, una aplicación que es monolítica, que tiene y es muy difícil de mantener, a mí me recomiendan partir esa superestructura que es muy difícil de mantener, dividirla en pequeñas porciones, por eso llaman microservicios, que cada una tiene una funcionalidad y tiene una responsabilidad definida. Cuando yo quiero tener escalamiento independiente, y cuando yo quiero integrar diferentes sistemas. Cuando quiero hacer eso, que es básicamente una definición de lo que hacemos en este curso, que es programación distribuida, los
Azure Function o también lo que llamamos sin servidor, el serverless, es lo que necesitamos. Y listo, señores. Con esto terminamos la introducción. En el próximo vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que es crear una Azure Function desde el portal. Señores, eso es todo de momento. Si te ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en el siguiente video. Muchas, pero muchas gracias.